Hola, hola, ¿cómo le va? Ayer se dio a conocer la Iglesia Católica a través de su santidad, el cardenal Bergoglio, el Papa, un nuevo documento llamado Evangelii Gaudium, algo así como la alegría del Evangelio. Propone Jorge Bergoglio, su santidad, a nosotros nos cuesta trabajo a los argentinos decirle su santidad o el Papa porque lo conocemos como el Padre Jorge, propone una primavera para la Iglesia, una Iglesia abierta, descentralizada y misionera. En ese documento, la alegría del Evangelio, habla de política, de economía mundial, de pobreza, de necesidades. Y rescato una frase de este documento llamado Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, donde el Papa dice: prefiero una iglesia herida y manchada por salir a la calle y no una iglesia encerrada, clausurada y llena de obsesiones y marañas. El Papa tiene mucha importancia en la realidad de la Argentina. Estuvo reunido con hombres de la Confederación General del Trabajo, entre otras cosas. Recemos por él. Bueno, se cumplen 10 años de democracia y este hombre, don Raúl Alfonsín, tuvo mucho que ver con ello. Por ello, invité esta noche aquí a Íntimo y Personal a este libro al autor de este libro que acaba de salir, está en la calle hace muy poquitos días, Mitos y verdades del padre de la democracia, Alfonsín. Invité a Oscar Muiño a tener un diálogo íntimo y personal. Bienvenido, buenas noches. Hola Oscar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué decís? La verdad que tenía ganas de arrancar con Alfonsín, pero recién, entre que hice la editorial y me siento aquí, me contaste algo de Jorge Bergoglio, aquel sacerdote que tiene que ver con Raúl Alfonsín. Claro, él era cardenal primado de la Argentina, arzobispo de Buenos Aires, y tenía entrevistas discretas con Alfonsín, y ya cuando Alfonsín está agonizando, estamos hablando de febrero-marzo de 2009, Bergoglio lo va a ver, tiene una última entrevista con él en su casa de la avenida Santa Fe, y cuando sale le dice a la familia: es un hombre de paz, que era como el mayor de los elogios, claro, que se le puede hacer a un político, ¿no? Claro. ¿Cuándo tomás la decisión de escribir un libro? Que yo obviamente lo voy leyendo despacito, porque no sé cuántas páginas tiene. Pero 400. ¿Cuándo tomás la decisión de escribir sobre Alfonsín y por qué? En realidad la tomo porque un amigo mío, que es editor, me dice: Oscar, tenés que escribir el libro de Alfonsín. Se junta con otro editor, me invitan a almorzar y me presionan. Y me dicen: ya tengo la editorial. Él había hecho todos los trámites, que viste que es aburrido para nosotros que sabemos trabajar, pero sé buscar. Sí. Y ahí dije, bueno, porque yo en realidad a Alfonsín lo conozco desde el año 71, 72, y entonces decido escribir el libro, pero decido no escribirlo yo, ni que sea la voz de Alfonsín, sino que sea Alfonsín visto por los otros, es decir, su familia, testimonial, su familia, los que lo acompañaron, los que lo combatieron, los sindicalistas, los militares, los peronistas, los conservadores y por supuesto los radicales, ¿no? ¿Cuántas entrevistas tuviste? Y más o menos 150 para el libro específicamente desde que decidí hacerlo. Pero también hay muchas opiniones que se vierten en el libro que son de personas que algunas ya se murieron, pero que me confiaron en ese momento hechos importantes que habían protagonizado con Alfonsín, opiniones de Alfonsín, hechos de Alfonsín, y bueno, que también están... Ahora vamos a ir a esos testimonios, pero antes decime, me gustaría que en 2 líneas me cuentes por qué considerás, desde tu libro, desde tu escritura, que Alfonsín es el verdadero padre de la democracia. Creo que en 1983
porque la mayoría de la gente que nos ve es gente joven, la gente que vive hoy en la Argentina es gente que no vivió la dictadura del 76, que era la número 15 de unas dictaduras que llevaban medio siglo en la Argentina, que habían empezado en el 30 y que parecía que estábamos condenados a repetir una y otra vez gobiernos civiles débiles que eran reemplazados por militares, que después, bueno, se desgastaban, otra vez llamaban elecciones, y parecía el cuento de nunca acabar. Y Alfonsín terminó con eso, y terminó con eso con una voluntad de acero, porque quiso juzgar a la Junta, era el único candidato de todos los precandidatos que podían ganar las elecciones, era el único que decía hay que hacer un juicio a los militares. Y lo hace en una sociedad que no quería juicio a los militares, porque la verdad es que hay mucha mentira, después mucha manipulación. Mucha hipocresía. Mucha hipocresía. Las encuestas de 1983, hace 30 años, decían que solo el 3% de los argentinos, el 3%, creía que los derechos humanos eran un tema importante. Y él, bueno, en eso fue contra la voluntad general, la verdad. Y se plantó y hizo un acto cuando estaba prohibido hacer actos, porque el primer acto, pocas semanas después de la rendición en Malvinas, se hace en la Federación de Box y estaba prohibida la actividad política. Y bueno, presiona y presiona y presiona y hace una campaña electoral y hace una propuesta en la que se lleva todo puesto y inaugura un sistema democrático que parece que por suerte no va a ser nunca más removido por dictadura. Esperemos, ¿no? Dame dos éxitos. Bueno, uno casi ya me lo dijiste, el hecho de enjuiciar a la Junta Militar. Seguramente otro, ha tenido montones de aciertos y algunos errores que son también lógicos, ¿no? Porque un ser humano se puede equivocar, naturalmente, ¿no es cierto? Yo creo que los principales aciertos de Alfonsín tienen que ver con conseguir esta paz, no solamente la paz de la democracia interna, sino eliminar todos los focos de conflicto. Es decir, nosotros vivíamos una situación de riesgo de guerra con Chile, que había evitado justamente el Papa en 1977-78, y que seguíamos en una situación de gran tirantez, y aceptar el acuerdo planteado por el Papa y la Santa Sede terminó para siempre con ese conflicto con Chile. Y luego con Brasil, que también era la hipótesis de guerra de Argentina histórica. Vos sabés que la Mesopotamia no tenía puentes porque los militares argentinos tenían miedo que entraran las tropas brasileras durante más de un siglo. Y Alfonsín no solamente pacta con Brasil, sino que hace el Mercosur, es decir, integración y acuerdo a la europea, como entre Francia y Alemania después de tantas guerras. No fronteras. No fronteras. No fronteras. Y entonces se liquidó el riesgo de una guerra. Y me parece que ese tema al mismo tiempo evitó que los norteamericanos de Reagan invadieran Nicaragua, con lo cual se desestabilizaba toda América Central y del Sur. Evitó que los comunistas chilenos, que también tenían el tema de hacer una guerrilla y armar en Mendoza y el lado argentino una especie de refugio seguro, con lo cual también se complicaba todo. Alfonsín viaja a la Unión Soviética y a Cuba para decirle, muchachos, no apoyen eso, y lo logra. Es decir, que a derecha y a izquierda... Qué poca difusión que tuvo. Eso no se sabe hasta este libro. Mirá este vos. libro es el que lo Claro, cuenta cómo... me estás diciendo, del otro lado de la cordillera estaba Pinochet. Estaba Pinochet. Claro, Todavía, Alfonsín claro. asume con Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, la dictadura militar brasilera que llevaba 20 años, y además en Uruguay gobernando los militares. Es decir, rodeado de dictaduras. Y él empieza a presionar, y yo entrevisto, por ejemplo, a Sanguinetti, el que fue presidente del Uruguay Colorado, al hijo de Ferreira Aldunate, del Partido Blanco, que en ese momento eran mucho más importantes que el Frente Amplio, y cuentan cómo Alfonsín salvaba a los uruguayos acá en una noche de masacre, de qué modo presionó desde que subió para que los uruguayos militares no pudieran resistir y catapultó la democracia, cómo apoyó el comando del no contra Pinochet, claro, cómo actuó contra Stroessner y en favor de los partidos políticos prohibidos en Paraguay. Estamos con Oscar Muiño, autor de Mitos y Verdades del Padre de la Democracia, Alfonsín, repasando 30 años de democracia. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero me gustaría que hagas un punto y me digas, mira, Ricardo, también se equivocó. También se equivocó. Creo que se equivocó en esto, esto y esto. Alfonsín no le da bolilla a la economía, pero a ninguna economía, a la del país y a la familiar. Si querés te cuento alguna anécdota que lo muestra. Su gran amigo, el gran amigo de su vida era el Vasco Goñi, de Chascomús, igual que Alfonsín. Y Alberto Greco también. Sí, pero el Más Vasco Goñi tenía una frase que era extraordinaria. Decía, Alfonsín cierra los ojos y larga un cheque. ¿Por qué?
Porque él tenía un estudio de abogado en Chascomús con un abogado que laburaba, y Alfonsín trabajaba, hacía política, es decir, no le cobraba a nadie, no iba a tribunales, entonces los abogados Pero iban, sumaba. Sí, sumaba en política, pero los abogados iban cansados, che, el único que labura soy yo, y se iban. Al final, Alfonsín ya no pagaba las cuentas, digamos, no le pagaba al panadero, se vencían las cosas, los chicos cuentan hoy todavía que tenían una vida muy austera, una vida en la cual, el postre más elegante en la casa era duraznos en almíbar que se comía los domingos. Si no, vigilante. Fresco y batata, fresco y membrillo. Fruta, no había Coca-Cola en la casa familiar, se le debían 3 meses al panadero. Fíjate si sería difícil cobrarle a Alfonsín, porque no tenía un peso, que cada vez que le pagaba al panadero, el panadero le mandaba 2 docenas de facturas de regalo. Una fiesta. Una fiesta. ¿Vos creés que Chascomús era su lugar en el mundo? Era su lugar en el mundo, y él lo va a decir una y otra vez en su vida. Él es un hombre de Chascomús, y es producto de las intenciones de Chascomús, las tradiciones de Chascomús, los prejuicios de Chascomús. Es decir, él era muy avanzado en materia de que los varones y qué sé yo, pero las hijas mujeres dicen, sí, pero cuando nosotras salíamos, a nuestros hermanos mayores, Raúl y Ricardo, los llamaban la guardia pretoriana porque las llevaban a la fiesta. Cuida. Sí, terriblemente cuida. ¿Se equivoca Alfonsín haciendo el Pacto de Olivos? Se equivoca, creo que es el error de su vida. Se equivoca Alfonsín y el ¿Por qué lo hace, decime? Porque él tenía miedo que el radicalismo se le deshilachara, por un lado, porque los gobernadores radicales, que en ese momento eran muchos, Angelós, Masachesi, Catamarca también, ellos mismos habían sido reelegidos y no se sentían con y de hecho iban a apoyar la reelección de Menem, o la reelección, perdón, el cambio de la Constitución. Y Alfonsín tiene miedo que sin un acuerdo el menemismo cambiara toda la Constitución. Entonces ahí yo creo que su gran déficit es que él por primera vez en su vida deja de pelear y de confiar en la movilización, y de tribuno de la plebe, que fue toda la vida, y de movilizador popular, se convierte en un senador prudente. Recién decías 150 testimonios aquí en mi Sí. libro. ¿Cuáles fueron 2 o 3 los que más te desacomodaron cuando los escuchabas, ¿no? Por ejemplo, uno que me causó mucha gracia fue el Beto Imbeloni. El Beto Imbeloni era una figura clave de la campaña electoral del 83 del peronismo. Era el amigo de la vida de Herminio Iglesias, que era la figura cumbre de ese partido justicialista, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el que le da el encendedor para que queme el ataúd famoso el día de cierre el 9 de julio. Entonces yo le pregunto y le digo, Beto, vos que veías la campaña del otro lado de Alfonsín, ¿cómo veías la campaña? Y dice, los candidatos estaban cambiados. Alfonsín hablaba de Evita y de Perón, y Luder parecía el candidato radical. Pero más Claro, te porque era digo, muy formal, Luder, sí, muy así, ¿no? Más te digo, una síntesis, Alfonsín se subía a los techos de los trenes y Luder quería que echáramos a los negros del palco. ¡Upa! Ahí estaba Ahí la está, y dicho con un diferencia. Entonces yo dije, acá hay que cerrar la facultad de ciencia política porque nadie Yo como el Beto recuerdo Imbeloni. hace 30 años, aquel 10 de diciembre, en el Buick descapotable, ¿te acordás? Sí. Entre el Cabildo y la Casa Rosada. Exactamente. Que él iba con Lorenza, si no me Con equivoco, María al Lorenza, lado. sí. La cantidad de miles y miles y miles de personas que lo vitoreaban, porque como bien decís vos en el libro, él era la cara visible, ¿no?, de la vuelta a la democracia. Sí, ¿no? la cara visible, pero tampoco hay que magnificar la influencia personal. Es decir, yo creo que una persona tiene una enorme influencia, pero expresa un estado de ánimo, un grupo de políticos que estaba vinculado a él, una historia que es la historia del radicalismo, el movimiento de renovación y cambio, el espíritu de una sociedad. Alfonsín era un hombre... él era súper civilista, pero también había estado en el liceo, había hecho el secundario en el liceo militar. Era un hombre que es el hombre que saca la ley de divorcio y la patria potestad compartida, pero él no quería ni nunca pensó en divorciarse ni separarse. Para él los matrimonios eran para toda la vida. Te casaste, te jodiste, le decía a los hijos. Le decía a los hijos. Es decir, que había que elegir bien porque si no, estaba frito. Era un hombre que actuaba muy firmemente en política y era capaz de pelearse con cualquiera en público, hasta con el presidente de Estados Unidos. No, yo me acuerdo la del vicareto castrense. O el vicario ¿Te acordás castrense, cuando Monseñor le pide- Medina, cuando claro. le pide el púlpito? Claro.
Pero en la mesa familiar prohibía que se hablara mal de todo, porque Chascomús era un pueblo chico, en los pueblos chicos se suele ir de cotilleo y Claro. el chisme es moneda corriente, y cada vez que en la mesa había un chisme, él, no me hablen mal de la gente, no me gusta, no vengan con cosas de campanario, decía. Contame, si hoy Alfonsín estuviera vivo Sí. y mirara a la Argentina de arriba, Sí. ¿qué opinaría? Bueno, Alfonsín empezó con mucha expectativa con el gobierno de los Kirchner. Le pareció bien la gestión de Labaña. Entre paréntesis, a Labaña lo puso él en el gobierno de Duhalde, porque Duhalde quería hablar con Castañeto, que era un hombre que quería romper con el Fondo Monetario, hacer una política económica muy dura, y Alfonsín lo convence que no. Y Duhalde acepta el consejo y lo trae a Labaña, que venía de ser embajador. ¿Fue funcionario de Alfonsín Labaña? Labaña fue secretario Siendo de peronista, Industria, claro, secretario de claro. Industria, porque hubo un sector de economistas peronistas, Frenkel, Machinea, Labaña, que se incorpora al equipo de... A Renovación y Cambio. Se incorpora, se hace alfonsinista en Se realidad, hace no sé si alfonsinista. radical, ¿no? Ok. Y bueno, entonces cuando Labaña hace el canje con quita de la deuda, le parece muy bien, en la parte del gobierno de Kirchner, le parece bien el tema de los derechos humanos, le parece muy mal que diga que el Estado no hizo nada, y después va tomando mucha distancia, ¿no? Cuando ve el carácter de falta de republicanismo, de falta de diálogo con la oposición. Alfonsín siempre era... Alfonsín decía a sus hijos, te repito, a sus hijos, en la mesa familiar decía, la mejor discusión es la que se empata. Y Alfonsín ve que el gobierno no convocaba nunca a la oposición, que nunca hablaba con los otros partidos, le parecía que esto era muy malo. ¿Tuvo alguna charla con Cristina? Bueno, él coincidió con Cristina antes del gobierno, cuando Alfonsín es electo senador, ¿te acordás? Claro. En el Que año Cristina era senadora. 2001, que Cristina era senadora. Canata, que era prosecretario del Senado, cuenta que Alfonsín la elogiaba y que Cristina no tenía la misma actitud. Pero otros dicen que Kirchner no lo quería, pero que Cristina le tenía respeto y que Cristina es la que de alguna manera fuerza el homenaje final. Es la última vez que Alfonsín sale de su casa, ya enfermo mortalmente de cáncer, muy debilitado, cuando en la Casa de Gobierno se inaugura el busto de Alfonsín, que él dice, yo no voy por lo personal, sino como un homenaje a la democracia, y que el médico de Alfonsín, Juan Kraus, cuenta que fue todo un operativo porque Alfonsín tenía dolores terribles, vivía ya a morfina, Claro. le tenía tomado los huesos el cáncer, pero él igual quería ir parado. Atrás de bambalinas estaba la silla de ruedas, pero él era muy orgulloso. Se la bancaba. Sí, se la bancaba. Vivía ahí en la calle Santa Fe, ¿no? Claro, en la calle Santa Fe, que era la casa de la madre, el departamento de la madre. ¿Él supo que vos estabas escribiendo este libro? No, porque mi decisión de escribir el libro es... Te voy a contar una cosa que nunca dije. Cuando Alfonsín está agonizando, vienen de una editorial y me dicen, tenés que hacer un libro de Alfonsín. Y yo lo saqué matando, dije, yo no hago libros de Carancho. De Carancho, para. Vamos a explicarlo. Digamos, aprovecharme de alguien que está enfermo y se está muriendo. Exactamente. Que es lo que quizá marketineramente pretendía la editorial. Sí, lo querían así. Pero yo creo que el momento del libro es este porque ya pasaron 30 años de la llegada de Alfonsín a la presidencia, y entonces me parece que mucha gente ya no habla con la voluntad de la política, sino que ya está hablando para la historia. Vos me preguntabas, ¿quién más me impresionó? Y yo te diría los militares. Yo quise hablar con Rico y Barreiro. A Barreiro lo tuve que ir a ver medio a escondidas porque está siendo sometido a juicio. Es decir que, por suerte, en la Argentina todo se para almorzar, hasta los juicios por violación a los derechos humanos. Entonces, cuando la justicia de Córdoba lo paró, que yo me fui a Córdoba especialmente, yo aproveché y le hice una entrevista a Barreiro, porque mi idea era que los Carapintada que se levantan en el 87 venían pensando desde antes eso. Y Barreiro me confirmó que ellos ya en el 82-83, antes que Alfonsín asumiera, intentaron un golpe de Estado. Y que pensaron en todo momento en no aceptar los juicios por las violaciones a derechos ¿A Rico? humanos. A Rico también lo entrevisté largamente, y Rico me dijo, mira, no hubo ningún pacto entre Alfonsín y yo, y si nosotros no nos hubiéramos levantado en Semana Santa, Alfonsín todavía estaría gobernando. ¿Qué te parece? La verdad, me sorprende lo que me decís. Hablé con Moyano, Ajá. que después vino a la presentación oficial del libro, me pidió hablar,
¿Y qué dijo Moyano en la presentación del libro? Dijo, el movimiento obrero no lo entendió Alfonsín hasta muchos años después. Bueno, hay una cosa que yo recuerdo, que fue las charlas de Alfonsín con Monseñor Bufano, ¿te acordás? Claro, obispo de pastoral social. Claro. Que tenía mucha cercanía a Saúl Ubaldini, Sí. que era en ese momento el secretario de la CGT. Y se reunió Bufano en su diócesis en San Justo con Alfonsín antes, o sea, Alfonsín ya elegido presidente, pero todavía no asumido. Exactamente. Hace 30 Presidente años electo. de esto, ¿no? Y bueno, después vino Mucci, ¿te acordás? Ministro Mucci. de Trabajo, y las cosas se complicaron, ¿no? Contame cómo es la familia de Alfonsín hoy. Antes quiero preguntarte, ¿qué fue para Alfonsín Margarita Ronco? Margarita Ronco fue la secretaria de toda su vida. Margarita Ronco empezó a trabajar con Alfonsín el día que se invadieron las Malvinas, el 2 de abril de 1982. Venía desde Mar del Plata y era novia de un dirigente alfonsinista muy importante, Pedro Sánchez. Que estuvo en el Confer. El que estuvo en el Confer, con el cual tuvieron un hijo, del que fue padrino Alfonsín. Fue padrino en una iglesia del barrio de Constitución, y llegó, se le rompió el auto a Alfonsín cuando venía a ser de padrino, así que había otra especie de padrino sustituto que se había puesto ahí mientras empezaba la ceremonia, porque era... y bueno, y Alfonsín finalmente llegó, por suerte, llegó junto con la mujer, con María Lorenza. Fue tan importante que cuando yo voy a escribir el libro, hablo con Raulo, que es el hijo mayor, entonces le digo, mirá, yo escribo el libro si ustedes me ayudan, porque yo no tengo ni tiempo ni plata para reconstruir la infancia de Alfonsín si ustedes no hablan de ella, la infancia de ustedes, Alfonsín como padre joven, etc. Entonces, bueno, no, me dijo, sí, te vamos a acompañar, te vamos a decir todo lo que vos quieras, y me dice, y tenés que hablar con 2 personas. ¿Con quién? Le digo yo. Y entonces Raulo, el hijo mayor de Alfonsín, me dice, con Margarita Ronco y con Coti Nociglia. Son las 2 personas que yo te recomiendo más para que hables. Y bueno, hablé con los dos. Y hablaste con Coti. Hablé con Coti, hablé con él, hablé con Tardivo, Daniel Tardivo, que era el policía que siempre lo acompañó a Alfonsín, ¿no es cierto? Que estaba en todas partes y que estaba tan conmovido por Alfonsín que ahora tiene una casa en Chascomús. Hoy la familia de Alfonsín está Guillermo hermano, Raúl hermano. Guillermo, Silvia, está Ramiro, están los 6 hijos. Hablé con varios de los hermanos, hablé con varios de los hijos, hablé con 2 de sus nietos. Uno que se llama Raúl Alfonsín, que es un abogado joven, y con Rocío Alconada, que era la mayor, que decía que Alfonsín era insoportable cuando era presidente porque no se podía ir a ningún lado. Te decía, no podés ir al Uruguay a veranear, no podés ahorrar en dólares, hay que dar siempre el ejemplo, hay que portarse bien. Absolutamente. Era austero. Mirá, en el libro cada uno va dando su opinión y entonces a veces hay opiniones contradictorias. En lo que hay unanimidad es en lo mal que se comía en Olivos, carne de perro. ¿Por qué? Porque Alfonsín le exigía a su tío, Fulques, el mismo que lo hizo hincha de Independiente, fue el administrador, que comprara la carne más barata que consiguiera. Y la carne más barata era dura como la piedra. Carnaza. Entonces, sí, todo el mundo está furioso. Y dice, qué mal se comía, era como un delito ir a comer ahí. Che, esto te lo pregunto como radical. Si también Raúl Alfonsín hoy viera este radicalismo, digamos, Margarita Stolbizer por un lado, Lilita Carrió por el otro, Cobos por el otro, Colombi, ¿qué crees que diría? Él diría, hay que abuenar. Alfonsín era un hombre que quería los acuerdos, quería formar una coalición capaz de ganarle al peronismo, porque Alfonsín en Chascomús, que es el lugar de su vida, y terminamos como empezamos, cuando el peronismo de Perón, del primer Perón, ganaba desde el 46 al 55 las elecciones en toda la Argentina, no era en toda la Argentina, era como en Asterix, ¿viste? Toda la Galia conquistada, no, toda no. Hay una aldea que resiste, era Chascomús. En Chascomús el radicalismo le siguió ganando a Perón. Entonces Alfonsín mamó un radicalismo victorioso y siempre supo que le podía ganar al peronismo y fue el único, o el primero, mejor dicho, que le ganó en elecciones libres. ¿Cuánto hace que murió? 5 años va a ser. 5 años. Va a ser en marzo. Se llama Oscar Muiño, es el autor de Alfonsín, Mitos y Verdades del Padre de la Democracia, programa que quisimos hacer primero porque siento una especial admiración por Oscar Muiño y segundo porque se están cumpliendo en pocos días más 30 años de democracia que supimos ganar y que debemos conservar.
Te voy a regalar una corbata que no sé si Buenísimo. usás. Sí, Gentileza claro. de la gente de Otero. Me viene fenómeno ponérmela ahora, mira. Un vinito Malbec, gentileza de la gente del Baco Club. Y una invitación para tomar el té en el Petit Colón, que está ahí pegadito a Tribunales. Sí, claro. ¿Lo conoces? Sí, he ido miles de veces. Es un lugar ¿Cómo anda el libro? imperdible. Muy bien. Se ¿Anda agotó, sí, ya se agotó la primera tirada. Bien. Sí. Mirá vos. Y así que bueno. Anda muy bien, desde luego. Desde luego. Oscar, gracias por venir. Estoy persuadido. Estoy persuadido. Oscar Muiño compartiendo con nosotros este diálogo íntimo y personal. Gracias. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810 22 Banco Provincia, de tu lado. Museo del Jamón. Un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Brillos deslumbrantes, colores impactantes, máxima intensidad. 317 bate todos los récords de belleza. Rojos profundos, castaños inolvidables, rubios radiantes. 317, ganadora del récord mundial Guinness.